Mi esposa cambió mi esperma por el de su ex en secreto, FIV, y quiso obligarme a criar a su hijo. Soy Jack, de 32 años, y hasta hace unos meses, pensaba que tenía una vida bastante decente con mi esposa, Emma, de 31 años. Teníamos una casa en un vecindario aceptable, ambos ganábamos buen dinero, y para todos los demás. Éramos esa pareja que parecía tenerlo todo bajo control. ¿Sabes de qué tipo hablo? Incluso teníamos un gato gigante Maine Coon llamado Thor, que era básicamente nuestro primer hijo. Una enorme bola de pelo naranja que dormía en mi pecho todas las noches y atacaba mis pies todas las mañanas. Exactamente a las 5:30 a.m., como un reloj. Emma siempre decía que Thor era más mi gato que el suyo, no se equivocaba. Me seguía por toda la casa como un perro y se sentaba en el lavabo del baño mientras me preparaba para el trabajo. Durante 2 años, habíamos estado intentando tener un hijo. 2 malditos años. Al principio, fue emocionante, como, oye, nena, esta noche podría ser la noche. Pero después de meses de pruebas negativas, se convirtió en una nube oscura sobre nosotros. Cada mes era lo mismo, esperanza, decepción, silencio, repetir. Simplemente nos sentábamos allí, sin hablar, porque ¿qué podíamos decir? Más suerte la próxima vez. Sí, claro, recuerdo una noche, después de otra prueba negativa. Emma simplemente se sentó en el piso del baño a llorar, ya no sabía qué decir. Todos nuestros amigos estaban teniendo hijos a diestra y siniestra, publicando fotos de sus familias perfectas en Instagram. Y nosotros estábamos atrapados en este ciclo de decepción, después de un montón de pruebas. Los médicos no pudieron encontrar nada específicamente malo en ninguno de los dos, solo uno de esos casos de infertilidad inexplicable, que te vuelven loco porque no hay nada que arreglar realmente. Emma sugirió la FIV una noche, su voz temblaba cuando dijo, es nuestra mejor oportunidad. Ni siquiera lo dudé, dije que sí de inmediato, porque pensé que estábamos juntos en esto, ¿sabes? Es decir, se supone que eso es el matrimonio, ¿verdad? Un equipo. El golpe financiero fue duro, el seguro solo cubría una parte, así que recurrimos a nuestros ahorros. Pero pensé que valdría la pena al final, finalmente tendríamos nuestra familia. Ella se hizo cargo de todo el proceso de FIV. Dijo que yo ya estaba estresado con el trabajo y que ella se encargaría de todas las citas. Solo cosas de rutina, decía, la clínica llamará si necesitan algo importante. Y yo confiaba en ella completamente, asistí a algunas citas clave, cuando fuimos a la transferencia de embriones, yo estaba allí mismo sosteniendo su mano mientras el médico explicaba todo. Recuerdo que pensé que este era nuestro momento especial, el comienzo de nuestra familia. Incluso tomé una foto de nosotros en la sala de la clínica para recordar el día en que comenzó la vida de nuestro hijo. Los primeros meses después de que el procedimiento funcionó, todo parecía perfecto. Emma finalmente estaba embarazada, las náuseas matutinas no eran tan graves y comenzamos a convertir la habitación de invitados en una guardería. Pinté toda la habitación yo mismo durante un fin de semana. Thor seguía intentando ayudar, caminando por la bandeja de pintura y luego por la alfombra, así que fue divertido limpiarlo. Incluso estábamos de acuerdo en no querer saber el sexo, queríamos que fuera una sorpresa. Emma tenía nombres elegidos para ambas opciones, estábamos haciendo planes, construyendo un futuro, al menos. Eso es lo que yo pensaba que estábamos haciendo. Su embarazo iba bien. Llegó a la marca de los 5 meses y finalmente se notaba de verdad, no solo él, está embarazada o almorzó mucho, me emocionaba más convertirme en papá con cada semana que pasaba. Ya tenía una lista de chistes de papá listos para usar y todo, comencé a armar la cuna una noche, y vaya, esas instrucciones bien podrían haber estado escritas en egipcio antiguo. Me tomó como 3 horas y un tutorial de YouTube para resolverlo. Thor seguía saltando a la caja y atacando la pequeña llave. Allen no es útil, amigo, en este punto. Estaba haciendo todas estas pequeñas cosas para prepararme, leer esos libros de ¿qué esperar que Emma compró?, descargar aplicaciones que te dicen qué tan grande es el bebé cada semana, tu bebé ahora es del tamaño de un aguacate, todas esas cosas que hacen los papás primerizos. Luego, una noche cualquiera de martes, estaba revisando un papeleo aburrido del seguro, solo para asegurarme de que todo estuviera cubierto para el parto. Emma ya estaba dormida, y yo estaba en la mesa de la cocina con Thor ronroneando en mi regazo, revisando todos los formularios médicos y facturas que habíamos acumulado. Fue entonces cuando noté algo extraño, una identificación de donante de esperma que no era la mía, no era mi nombre, ni mi número de paciente de la clínica, un código completamente diferente. Al principio, pensé que estaba cansado y lo estaba leyendo mal, pero lo volví a revisar. Lo comparé con mi propio número de paciente de otro formulario, no coincidía. Ese
Fue el momento en que todo en mi pecho se enfrió. Me dije a mí mismo que tenía que ser un error. La clínica probablemente solo había arruinado el papeleo, no había forma de que esto fuera real, ¿verdad? Es decir, Emma no lo haría, no podría, no dormí esa noche, simplemente me quedé allí mirando al techo, preguntándome si siquiera sabía quién era ella. A la mañana siguiente, esperé hasta que se fue a trabajar y luego conduje directamente al centro de FIV. Recuerdo haber estado sentado en el estacionamiento durante unos 20 minutos, solo tratando de reunir el coraje para entrar porque, en el fondo, creo que ya lo sabía. Cuando finalmente entré, la recepcionista me miró de forma extraña, pero me mantuve tranquilo, súper educado, solo preguntando por información. Hola. Estaba revisando unos papeles para el tratamiento de mi esposa y noté algo extraño. ¿Puede confirmar qué embrión se usó para nuestro procedimiento? La recepcionista Melissa, según su etiqueta con el nombre, sonrió y comenzó a teclear en su computadora. Luego vi que su rostro cambiaba. Ese pequeño ceño fruncido, la ligera inclinación de la cabeza. Mi estómago se revolvió antes de que ella dijera una palabra. Es extraño, dijo, entrecerrando los ojos en la pantalla. Parece que el embrión utilizado no fue el que se asignó inicialmente a su caso. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Qué quieres decir? Parece que se usó una muestra de donante en su lugar. Me miró con una expresión confundida. Pero eso debería haber requerido su consentimiento firmado. Simplemente la miré fijamente, tratando de mantener mi voz firme. Nunca firmé nada. Volvió a revisar el archivo. Aquí dice que su esposa autorizó el cambio. Todo dentro de mí se enfrió, así que simplemente, ¿cambiaron los embriones sin consultarme? Su rostro se puso blanco. Eso no se supone que suceda. Tenemos políticas para evitar eso. Entonces explique cómo sucedió, dije, tratando de no perder los estribos en medio de la sala de espera. Ella comenzó a murmurar sobre buscar a un supervisor, pero yo ya me dirigía a la puerta. Necesitaba confrontar a Emma. Ahora, llamé a mi jefe de camino a casa. Le dije que tenía una emergencia familiar. Debí haber sonado tan mal como me sentía porque ni siquiera hizo preguntas. Solo me dijo que me tomara el tiempo que necesitara. Conduje demasiado rápido. Mi mente corría con 1.000.000 de pensamientos. Cuando llegué a nuestra entrada, estaba temblando de rabia. Recuerdo que pensé, mientras ponía la llave en la puerta, que este momento sería la línea divisoria en mi vida. Todo antes de ahora y todo después, y tenía razón. Entré en la casa y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Thor saltó de su lugar en la ventana como si hubiera disparado un petardo. El pobre odiaba los ruidos fuertes. Esperaba que Emma estuviera en el trabajo, pero allí estaba ella, sentada en nuestro sofá, llorando. Su rostro estaba todo rojo e hinchado, con las manos temblando mientras se secaba las lágrimas. Apenas entré cuando dijo, «¿Fuiste al centro de FIV?» Ni siquiera era una pregunta. Fue entonces cuando supe con seguridad que esto no era una confusión. Sabía exactamente lo que había descubierto. Simplemente me quedé allí mirándola fijamente, sin decir una palabra. Honestamente, tenía miedo de que si empezaba a hablar, empezaría a gritar. Y nunca había sido del tipo que grita. Mi amiga Olivia trabaja allí, susurró. Me envió un mensaje de texto diciéndome que estabas haciendo preguntas. Me dijo que estabas molesto. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. ¿Es la misma amiga que te ayudó a cambiar los embriones? Contuvo el aliento. Todo su cuerpo se estremeció. Eso era todo lo que necesitaba ver. Sabía exactamente lo que había hecho. ¿Por qué? Mi voz salió helada. No la reconocí como la mía. Se frotó la cara, mirando a cualquier parte menos a mí. En un momento, intentó tomar mi mano, y cedí como si estuviera tratando de entregarme una serpiente. No lo entenderías, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. Yo solo quería lo mejor para nuestro hijo. Quería genes fuertes, genes sanos, lo que significa. Dudó, luego finalmente dijo, usé un donante anónimo de la base de datos de la clínica, alguien con mejores rasgos genéticos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Mejores que los míos? Me reí, no porque algo fuera gracioso, sino porque esto no era solo una traición, era una locura. El donante no tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas ni cáncer, se apresuró a explicar. Es alto, atlético, tiene un doctorado en bioquímica. Yo solo quería darle a nuestro bebé el mejor comienzo. ¿Sabes qué es lo peor? Mi papá tenía una afección cardíaca leve, nada grave, solo necesitaba medicamentos. Emma lo sabía. Básicamente estaba diciendo que los genes de mi familia no eran lo suficientemente buenos para ella. ¿Así que decidiste eso sin decírmelo? ¿Simplemente me borraste de la vida de nuestro hijo? ¿Y pensaste que esa era tu decisión?
se puso de pie, con los brazos alrededor de su vientre protectoramente. Sigue siendo nuestro bebé, Jack, seguirás siendo el padre en todos los sentidos que importan, excepto en el de ser realmente el padre, repliqué, excepto por la parte en la que me mentiste durante meses. Excepto por la parte en la que me traicionaste y tomaste esta decisión enorme sin mí. Thor había vuelto sigilosamente a la habitación y estaba sentado en la esquina, con los ojos muy abiertos, mirándonos. Incluso el gato sabía que esto era malo. Estaba tratando de hacer lo mejor para nuestra familia, dijo, con la voz entrecortada. Pensé que lo entenderías, si tan solo, ¿qué? ¿Descubrirlo después de que naciera el bebé? ¿Cuándo planeabas decírmelo, Emma? ¿O esperabas que nunca lo descubriera? Que criara al hijo de un extraño, pensando que era mío. No respondió a eso, lo que fue una respuesta en sí misma. Me pasé las manos por el pelo, tratando de pensar, y esta, amiga, tuya de la clínica, Olivia, ella simplemente, ¿te ayudó a cometer fraude? Porque eso es lo que es esto, falsificaste mi consentimiento, mentiste en documentos médicos. Los ojos de Emma se abrieron como platos. ¿No fue así? Olivia solo ayudó con el papeleo. No falsificó nada, claro, ella simplemente, convenientemente olvidó obtener mi firma antes de cambiar mi esperma por el de un donante aleatorio. Hubo un largo silencio. Emma seguía abriendo la boca como si quisiera decir algo, luego la volvía a cerrar. Finalmente, se sentó de nuevo, con los hombros caídos. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, de verdad que sí. Cogí mis llaves del mostrador. Necesito salir de aquí, necesito pensar. ¿A dónde vas? Su voz era baja, a cualquier lugar menos aquí. Mientras me dirigía a la puerta, me gritó, Jack, por favor. ¿Podemos resolver esto? Vamos a tener un bebé. Me volví hacia ella. No, Emma, tú vas a tener un bebé. Aparentemente yo solo soy el tipo que se supone que debe pagarlo. Cogí el transportín de Thor del armario, lo recogí a pesar de sus protestas y eché algo de su comida en una bolsa. De ninguna manera lo iba a dejar atrás. ¿Te llevas al gato?, preguntó, incrédula. Sí, me llevo al gato. Al menos él sí es mío. Salí, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que no podía quedarme allí ni un minuto más sin decir cosas de las que no podría retractarme. No fue hasta que estuve a mitad de cuadra que el peso de todo realmente me golpeó. Todo lo que pensé que tenía, todo lo que construí, todo era una mentira. Thor maulló desde su transportín en el asiento del pasajero, sus pequeñas patas presionando contra la malla como si estuviera tratando de averiguar qué estaba pasando. Sí, amigo. Lo mismo digo, solo somos tú y yo ahora, amigo, le dije, sintiéndome como un idiota por hablarle a mi gato, pero sinceramente. En ese momento, era la única familia que me quedaba. Conduje durante horas sin un destino real, solo Thor y yo recorriendo las calles mientras trataba de entender cómo mi vida había implosionado en un solo día. Finalmente, terminé en casa de mi amigo Mark. Ni siquiera llamé primero. Simplemente aparecí en su puerta con un transportín para gatos y probablemente con el aspecto de haber visto un fantasma. Amigo, ¿qué demonios? Fue el saludo de Mark cuando abrió la puerta. Luego me miró a la cara y agregó, entra. Le di la versión corta mientras nos traía cervezas de su refrigerador. Su reacción fue más o menos la que se esperaría. Muchos, ¿qué demonios? Y ella hizo que, la novia de Mark, Jen, llegó a casa mientras yo estaba en medio de la historia e inmediatamente entró en modo crisis, preparándome la habitación de invitados y consiguiendo una caja de arena improvisada para Thor. Creo que todavía estaba en estado de shock porque simplemente los dejé manejar todo mientras estaba sentado en su sofá mirando a la nada. Esa noche, no pude dormir. Simplemente me quedé allí acostado en su cama de invitados con Thor ronroneando en mi pecho. Apagué mi teléfono cuando Emma llamó por octava vez. Simplemente no podía lidiar con más mentiras. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada. La llamaré Vanessa. Es esta mujer ruda que ayudó a mi hermano con su divorcio hace unos años. Cuando me preguntó qué estaba pasando, le conté todo. Si la dejo ahora, ¿qué pasa con el bebé?, pregunté. Revisó mi caso y frunció el ceño. Legalmente se te presume el padre ya que estás casado, a menos que impugnes la paternidad en los tribunales. Si no lo impugnas, podrías ser responsable de la manutención del niño, aunque no sea biológicamente tuyo. Casi vomito allí mismo en su oficina. Emma casi me había atrapado, permanentemente. ¿Qué pasa si demuestro que cometió fraude? Vanessa golpeó su bolígrafo en el escritorio. Eso cambia todo. Si podemos demostrar que te engañó deliberadamente, no serás financieramente responsable, pero necesitamos pruebas sólidas. La documentación de la clínica de fertilidad ayuda, pero idealmente necesitamos que lo admita en acta o por escrito. ¿Y nuestros bienes? Muévelos ahora. Si ella presenta la demanda primero, puede reclamar la mitad de todo. Tenía mucho que procesar,
Pero algo seguía molestándome de la historia de Emma, el donante anónimo con genes perfectos. Las cosas parecían convenientes, demasiado convenientes. ¿Podemos citar los registros reales de donantes de la clínica?, pregunté. Vanessa asintió. Podemos intentarlo, lo impugnarán por motivos de privacidad, pero dadas las circunstancias, podríamos tener una oportunidad. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que mi esposa todavía me está mintiendo. Durante los días siguientes, comencé a recomponerme. Lo primero que hice fue sacar la mayor parte de nuestro dinero de nuestras cuentas conjuntas, dejándolo justo para que ella no se diera cuenta de inmediato de que había desaparecido. Probablemente no fue la decisión más ética, pero en ese momento no me sentía particularmente ético. Trasladé todos mis documentos importantes a casa de Mark, certificado de nacimiento, pasaporte, la escritura de mi coche. Incluso llamé a las compañías de tarjetas de crédito para congelar cualquier cargo nuevo en nuestras tarjetas compartidas. Emma seguía llamando y enviando mensajes de texto, cosas como por favor, vuelve a casa y necesitamos hablar de esto y todavía te amo. Ignoré la mayoría. Solo envié un mensaje de texto diciendo que necesitaba espacio. Mientras tanto, Vanessa estaba trabajando para obtener acceso a los registros de donantes. La clínica lo estaba impugnando, alegando confidencialidad del paciente, pero el juez simpatizaba con mi situación. Aparentemente, el fraude hace eso. El día 5 de mi estancia en casa de Mark, finalmente acepté reunirme con Emma en una cafetería, territorio neutral, lugar público donde no perdería la calma. Llegué temprano y elegí una mesa en la esquina. Cuando entró, casi no la reconocí. Tenía un aspecto terrible. Se sentó frente a mí, con las manos extendidas inmediatamente hacia las mías sobre la mesa. Retrocedí. Jack, por favor, comenzó, sé que metí la pata, sé que estás enojado, pero ¿podemos arreglar esto? ¿Arreglar qué, exactamente?, pregunté. ¿El hecho de que me hayas mentido durante meses? ¿El hecho de que decidieras que mis genes no eran lo suficientemente buenos para nuestro hijo? Se estremeció. De eso no se trataba. Solo quería lo mejor para nuestro bebé. Sí, eso dijiste, pero esta historia del donante anónimo, ¿es siquiera cierta? Sus ojos se desviaron por una fracción de segundo. Bingo. Por supuesto que es verdad, dijo, pero su voz tenía ese ligero temblor que sabía que significaba que estaba mintiendo. Me incliné hacia adelante. ¿Quién es en realidad, Emma? Porque lo voy a descubrir, de una forma u otra. Esa reunión en la cafetería no llegó a ninguna parte. Emma se aferró a su historia del donante anónimo, a pesar de que la pillé en la mentira. Terminamos yéndonos sin resolver nada. Excepto que yo me sentía aún más seguro de que estaba ocultando algo grande. Volví a casa de Mark, donde Thor estaba viviendo su mejor vida, siendo mimado por Jen, que le daba golosinas a escondidas cuando pensaba que yo no miraba. Al menos alguien era feliz en todo este lío. Durante la semana siguiente, básicamente viví dos vidas. Durante el día, iba a trabajar. Fingía que todo estaba bien cuando mis compañeros de trabajo preguntaban por Emma y el bebé. Luego iba a reuniones con Vanessa, donde pasábamos horas documentando todo lo que podía sobre nuestras finanzas y la situación de la FIV. Incluso volví a casa un día cuando sabía que Emma estaría en su cita prenatal. Se sintió extraño usar mi propia llave para entrar a escondidas en mi propia casa, pero necesitaba coger más ropa y comprobar si había algo más que debiera llevarme. Fue entonces cuando encontré el portátil de Emma. Siempre lo mantenía protegido con contraseña, pero yo conocía sus contraseñas. Usaba las mismas 3 para todo y me las hizo escribir una vez cuando las olvidó. Clásico movimiento de Emma. Ser reservada pero también desorganizada. Dudé durante unos 2 segundos antes de iniciar sesión. Normalmente, nunca revisaría las cosas privadas de nadie, pero normal. Se fue por la ventana cuando decidió mentir sobre la paternidad de nuestro hijo. Al principio, no encontré mucho. Solo correos electrónicos de trabajo, pedidos de Amazon, foros de embarazo. Luego revisé su carpeta de correo electrónico eliminado. Encontré mensajes eliminados entre Emma y su amiga Olivia de la clínica, que databan de casi un año. Estaban planeando todo. Olivia le decía a Emma cuándo estaría trabajando para que ella pudiera encargarse del papeleo. Emma preguntando si realmente era posible usar un donante diferente sin que yo me enterara. Pero lo importante era un hilo de correo electrónico con alguien llamado Ryan. El asunto era, ¿estás segura de esto? Sentí que se me revolvía el estómago cuando lo abrí y comencé a leer. Ryan Matthews. Su novio de la universidad, el que salió con ella durante 4 años antes que yo, el que ella solía mencionar de vez en cuando al hablar de su pasado, el cuyo perfil de Facebook revisaba ocasionalmente, solo para ver qué estaba haciendo. Los correos electrónicos fueron amistosos al principio, poniéndose al día. ¿Cómo está la vida? Ese tipo de cosas. Luego,
Emma mencionó nuestros problemas de fertilidad y cómo había estado pensando mucho en él últimamente. Como siempre habían hablado de tener hijos juntos en la universidad. Luego vi el mensaje de texto que me revolvió el estómago. Le dijo que estaba usando su esperma de cuando lo donó a la clínica hace años. Aparentemente, había sido un donante habitual durante la escuela de medicina por dinero extra. ¿Su respuesta? Sorpresa, pero no enojo. Preguntó si yo lo sabía y si estaba de acuerdo. Emma le dijo directamente. Jack no necesita saberlo, lo que no sabe no le hará daño. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que algunas de las fotos salieron borrosas. Reenvié los correos electrónicos clave a mi propia cuenta. Luego eliminé los mensajes reenviados de su carpeta de elementos enviados y vacié su papelera de nuevo. Todo el tiempo, sentí que iba a vomitar. No era solo un donante de genes perfectos, era su exnovio. Quería tener a su bebé, no al mío. Debí haber estado sentado allí durante 20 minutos mirando la pared después de cerrar el portátil. Todo tenía sentido ahora, el secreto, las mentiras. ¿Por qué insistió tanto en manejar todas las citas de FIV ella misma? Cuando regresé a casa de Mark, le envié todo a Vanessa, me llamó casi de inmediato. Esto lo cambia todo. Dijo, esto prueba premeditación y engaño deliberado. El juez se va a divertir mucho con esto. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, pregunté, sintiéndome extrañamente tranquilo a pesar del caos. Seguimos reuniendo pruebas y encontramos a este tipo, Ryan. No fue difícil encontrarlo, Ryan Matthews. Fisioterapeuta, que trabajaba en una clínica a unos 30 minutos de nuestra casa. Lo busqué en línea y lo reconocí inmediatamente por las fotos que Emma me había mostrado hace años. Alto, atlético. El tipo de persona que probablemente practicaba deportes en la universidad. El tipo de persona que dona esperma porque las clínicas pagan más por donantes altos y atléticos. Hice una cita con un nombre falso, probablemente no sea lo más ético, pero la ética ya no era mi prioridad. La expresión de su rostro cuando entré en su sala de tratamiento en lugar del Mark Johnson, ¿qué esperaba? No tenía precio, sorpresa pura, luego reconocimiento, luego algo que se parecía mucho a la culpa. Jack, dijo. Paralizado, ¿qué haces aquí? Cerré la puerta detrás de mí. Creo que sabes exactamente por qué estoy aquí. Para su crédito, no intentó negar nada. Simplemente se sentó pesadamente en su taburete y se pasó una mano por el pelo. Me dijo que estabas de acuerdo, dijo finalmente. Dijo que habían hablado de usar un donante y que estabas de acuerdo con que fuera yo, y te creíste. ¿Eso? ¿Que estaría de acuerdo con que mi esposa tuviera el bebé de su exnovio? Hizo una mueca. En retrospectiva, no. No tiene sentido. Pero Emma puede ser convincente. Ya te digo, murmuré, por si sirve de algo. No sabía que te estaba mintiendo, no habría estado de acuerdo si lo hubiera sabido. No estaba seguro de si le creía, pero en realidad no importaba, el daño estaba hecho, ¿y ahora qué pasa? Preguntó, ¿me vas a golpear o algo así? Casi me reí. No, solo quería ver si me mentirías. En la cara como ella lo hizo, me di la vuelta para irme, luego me detuve. Una cosa más, ustedes dos ¿se reconectaron antes o después de que comenzáramos a intentar tener un bebé? Parecía confundido. Antes. Supongo, se puso en contacto conmigo hace unos 3 años, dijo que estaba en la ciudad y quería tomar un café. Hemos estado en contacto de vez en cuando desde entonces, 3 años. Todo el tiempo que estuvimos planeando nuestra familia, ella estaba sentando las bases para esto, asentí. Salí, sintiendo que la última pieza del rompecabezas finalmente había encajado. Conduje durante horas. Tratando de procesar todo, la traición fue mucho más profunda de lo que había pensado inicialmente. Esta no era solo Emma tomando una decisión equivocada sobre la genética. Esta era Emma planeando durante años tener el bebé de su ex mientras estaba casada conmigo. Finalmente regresé a casa de Mark alrededor de la medianoche. Él y Jen ya estaban dormidos. Pero Thor estaba esperando en la puerta como si supiera que necesitaba compañía. Lo recogí y me senté en la cama de invitados acariciándolo mientras trataba de averiguar qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, llamé a Vanessa y le conté sobre mi conversación con Ryan. Esto es oro, dijo. Pero necesitamos más. ¿Puedes hacer que Emma admita algo de esto por escrito? Mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa, así que hice algo de lo que no estoy orgulloso. Le envié un mensaje de texto a Emma diciéndole que quería hablar sobre las cosas, que tal vez estaba exagerando sobre lo del donante anónimo. Le dije que estaba dispuesto a escuchar si ella simplemente era honesta conmigo. Respondió de inmediato. Obviamente aliviada de que estuviera entrando en razón, acordamos reunirnos en nuestra casa esa noche. Antes de ir, tuve una conversación más con Vanessa. Repasamos el plan para proteger mis bienes y mi futuro.
Ella ya había preparado los papeles del divorcio, solo necesitaba mi aprobación final. Cuando llegué a la casa, Emma claramente había hecho todo lo posible para que se viera bien, el lugar estaba impecable. Había preparado mi cena favorita, incluso puso flores en la mesa, como si se tratara de un pequeño desacuerdo que estábamos arreglando. Jack, dijo, corriendo a abrazarme cuando entré, la dejé, pero no la abracé. Te he extrañado mucho, tenemos que hablar, dije, sin sentarme aunque hizo un gesto hacia la mesa del comedor que había preparado. Por supuesto, dijo rápidamente. Yo quiero explicarlo todo, bien, porque tengo preguntas, dije. Sacando mi teléfono y presionando grabar, comencé a grabar, así que cuéntame de nuevo sobre este donante. El anónimo con los genes perfectos se lanzó a la misma historia que había contado antes. Sobre querer el mejor perfil genético, sobre tomar la decisión por amor a nuestro futuro hijo. La dejé terminar, luego dije. ¿Y no hay otra razón por la que elegiste a este donante en particular? Dudó, solo por un segundo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿hay algo más sobre el que te hizo elegirlo específicamente? Otra pausa. No. Solo el perfil de salud, asentí lentamente, así que no tiene nada que ver con el hecho de que es Ryan Matthews. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? Vi los correos electrónicos. Emma, hablé con Ryan, lo sé todo. Ella comenzó a llorar. Entonces, esas grandes lágrimas dramáticas que solían hacerme querer arreglar lo que estuviera mal, ahora solo me enojaban. ¿No es lo que piensas? Sollozó. ¿En serio? Porque yo creo que elegiste deliberadamente el esperma de tu exnovio, hiciste que tu amiga Olivia pasara por alto los protocolos de la clínica, me mentiste durante meses y planeaste dejarme criar al hijo de otro hombre sin decirme nunca la verdad. ¿No es eso lo que pasó? Siguió llorando y diciendo cuánto lo sentía, como nunca quiso lastimarme. ¿Cómo podíamos seguir siendo una familia? Apagué la grabación, tenía lo que necesitaba. Voy a solicitar el divorcio, dije, con mi voz sorprendentemente firme. Ya saqué la mayor parte de mis cosas, puedes quedarte con los muebles, pero la casa está a mi nombre y la venderé. No puedes hacer eso, dijo, de repente con aspecto de pánico. Estoy embarazada. ¿A dónde se supone que debo ir? Eso suena como un problema que tú y Ryan deben resolver. Él no quiere tener nada que ver con el bebé. Prácticamente gritó, solo donó esperma. ¿No está listo para ser padre? Casi me reí. Bueno, yo tampoco, al menos no de este niño. Thor eligió ese momento para maullar fuerte desde su transportín junto a la puerta. Lo había traído para recoger el resto de sus cosas. También te llevas al gato, gritó mientras lloraba. Jack, por favor. Sé que metí la pata, pero te amo. Podemos resolver esto. Me volví para mirarla, realmente mirarla. Tal vez por última vez como su esposo. No, Emma, no me amas, amas lo que te brindo, estabilidad, un hogar, un padre para tu bebé. Si me amaras, no habrías hecho esto. Recogí el transportín de Thor y me dirigí a la puerta. Haré que mi abogada se comunique contigo sobre los trámites de divorcio, dije. Sin mirar atrás, no me llames más. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una extraña mezcla de emociones, enojo. Obviamente, dolor, definitivamente, pero también alivio. Como si finalmente me hubiera liberado de un ancla que me había estado arrastrando hacia abajo. Thor maulló de nuevo desde su transportín. Lo sé, amigo, le dije, vamos a casa, a nuestro verdadero hogar. Esa noche, le envié la grabación a Vanessa, me respondió casi de inmediato, perfecto. Admitió lo suficiente, seguimos adelante mañana. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones legales, papeleo y planificación. Vanessa presentó los papeles del divorcio y una moción para establecer legalmente que yo no era el padre del bebé de Emma. Mientras tanto, Emma estaba saturando mi teléfono con mensajes que iban desde disculpas desesperadas hasta acusaciones airadas. Me estás abandonando cuando más te necesito, y no puedo creer que seas tan cruel, y mi favorita personal. Sigue siendo tu bebé en todos los sentidos que importan. Bloqueé su número después de esa. Mark y Jen me dejaron quedarme con ellos. Mientras buscaba un nuevo lugar, encontré un apartamento decente que admitía gatos y no estaba muy lejos del trabajo. La parte más difícil fue lidiar con amigos y familiares que no conocían toda la historia. Aparentemente, Emma les había estado diciendo a todos que yo había tenido una especie de crisis nerviosa y la había abandonado durante su embarazo. Algunas personas realmente le creyeron, lo que me mostró quiénes eran mis verdaderos amigos. Mis padres me apoyaron incondicionalmente una vez que les expliqué lo que había sucedido. Mi mamá lloró cuando le dije que no tendría al nieto que todos esperábamos. Mi papá simplemente me puso la mano en el hombro y me dijo, estás haciendo lo correcto, hijo. Cuando finalmente llegó la fecha del juicio, Vanessa presentó los correos electrónicos, los mensajes de texto, la conversación grabada.
El testimonio de la clínica sobre las violaciones del protocolo, incluso tenía la declaración de Ryan confirmando que Emma lo había engañado sobre mí. Conocimiento y consentimiento. Cada vez que el abogado de Emma intentaba pintarme como el villano por abandonar a mi esposa embarazada, el juez simplemente miraba la carpeta de pruebas y levantaba una ceja, y cada vez que el abogado de Emma intentaba interrumpir. Pero, su señoría, el juez levantaba la mano. He visto mucho en esta sala del tribunal, pero el nivel de engaño aquí es extraordinario. El fallo final se dictó exactamente como Vanessa había predicho, se concedió el divorcio, no fui legalmente responsable del niño y Emma no obtuvo nada de nuestros bienes compartidos, ya que el fraude estaba claramente documentado. Dada la evidencia de fraude, los bienes del Sr. Wilson siguen siendo de su exclusiva propiedad. La Sra. Wilson no recibirá ninguna compensación financiera por este divorcio, dijo el juez. Además, dado que el Sr. Wilson no es el padre biológico, el tribunal reconoce su derecho a revocar cualquier reclamo paterno sobre el niño, no estará obligado financieramente a pagar la manutención del niño. El abogado de Emma hizo un último intento, pidiendo consideración debido a su estado vulnerable como futura madre. El juez lo rechazó de inmediato. La Sra. Wilson engañó voluntariamente a su esposo, alteró a sabiendas los procedimientos médicos sin su consentimiento y falsificó estados financieros. No se otorgará ninguna compensación adicional. Un golpe de mazo. Caso cerrado. Emma simplemente se sentó allí, paralizada. Su abogado cerró su maletín sin decir palabra. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta del traje y salí sin mirar atrás, afuera del juzgado. Respiré profundamente por primera vez en meses. Finalmente había terminado. Eso fue hace 6 meses. Todavía estoy en mi apartamento, aunque estoy pensando en comprar una casa pequeña con un patio donde Thor pueda observar pájaros. Está muy bien. Por cierto, actualmente duerme en el teclado mientras intento escribir esto. Eliminé todas mis redes sociales por un tiempo solo para evitar el drama. Cuando volví a conectarme, descubrí que Emma había regresado a su ciudad natal para vivir con sus padres. El bebé nació el mes pasado, un niño, según amigos en común que todavía hablan con ella. Intento no pensar en ello. En retrospectiva, todavía me sorprende la rapidez con la que alguien que pensé que conocía por completo podía convertirse en una extraña. La Emma con la que me casé y la Emma que me hizo esto, no pueden ser la misma persona, ¿verdad? Pero lo son, y simplemente no lo vi hasta que fue casi demasiado tarde. Si hay alguna lección aquí, supongo que es que nunca se conoce realmente a alguien. Incluso después de años juntos, la gente puede sorprenderte de las peores maneras, pero también, eres más fuerte de lo que piensas. Hace 6 meses, pensé que mi vida había terminado. Ahora estoy bien, no genial, no terrible, solo bien. Y a veces, bien es suficiente. Actualización final. Hola Reddit, soy Jack de nuevo. No planeaba actualizar, pero algo loco sucedió el fin de semana pasado que necesito compartir. Estaba relajándome en casa viendo el partido con Thor cuando alguien empezó a golpear mi puerta. La abro y encuentro a Emma parada allí, con sus padres y su hermano, Mike, y está sosteniendo al bebé. Entran a mi casa antes de que pueda detenerlos. La mamá de Emma comienza inmediatamente con: es hora de que asumas la responsabilidad de tu hijo. Yo digo, ¿mi hijo? Ambos sabemos que ese no es mi hijo. Hubo todo un caso judicial sobre esto, ¿recuerdas? ¿Prueba de ADN? ¿Ryan Matthews? Tu exnovio cuyo esperma usaste. Mike se me acerca a la cara y dice: Ryan se fue de la ciudad hace 3 meses, desapareció por completo de la vida de Emma, renunció a su trabajo, eliminó las redes sociales, no está pagando manutención infantil. Eso es una mierda para ella, digo, pero no tiene nada que ver conmigo. Emma comienza a llorar, meciendo al bebé inquieto. Cometí un error, Jack. Un error horrible. Su papá interviene con alguna mierda sobre cómo a los ojos de Dios, el niño sigue siendo mi responsabilidad porque estábamos casados cuando fue concebido. Emma realmente tiene el descaro de decir: míralo, Jack. Él podría ser tuyo. Realmente no lo sabemos con seguridad, lo sabemos con seguridad. Hubo una prueba de paternidad. Estaba en tus documentos judiciales. Su mamá, esas pruebas pueden estar equivocadas. Mira sus ojos. Son como los tuyos. La audacia de estas personas, tratando de hacerme luz de gas, es irreal. Les dije que se fueran y Mike me empujó, diciendo: vas a abandonar a tu esposa e hijo. Ella no es mi esposa y ese no es mi hijo. Y si me vuelves a tocar, llamo a la policía. Emma, sollozando por completo: por favor, Jack. No puedo hacer esto sola. Mis padres están ayudando, pero tuve que dejar mi trabajo. Apenas nos alcanza para vivir. Por una fracción de segundo,
casi me siento mal, casi. Luego recuerdo los meses de mentiras y engaños. Mike intenta acercarse a mí de nuevo, pero su papá lo detiene. Te arrepentirás de esto, dice Mike, sabemos dónde trabajas, sabemos la dirección de tus padres. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y comencé a grabar. ¿Me estás amenazando? ¿Debo llamar a la policía ahora o prefieres irte en paz? Finalmente se fueron, con el papá de Emma volviéndose para decir, esto no es lo que haría un hombre de verdad. Simplemente negué con la cabeza. Un hombre de verdad no se deja manipular. Al día siguiente, la familia de Emma contactó a Vanessa, tratando de reabrir el caso. Ella lo cerró de inmediato. Recordándoles la prueba de paternidad concluyente, también instalé cámaras de seguridad alrededor de mi casa y documenté el enfrentamiento. En caso de que intentaran algo más, la amenaza de Mike sobre saber dónde trabajo fue especialmente preocupante, así que le avisé a mi jefe sobre la situación. Thor ha estado más apegado a mí desde ese día, nunca he estado más agradecido por este gato.